Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto verles. Para mí, de igual manera, los domingos es un momento muy especial porque antes de compartir la palabra de Dios, para mí es importante pasar un tiempo, estudiarla y venir y compartirla con ustedes y con las personas que, dicho sea de paso, nos ven por las redes sociales. Entonces vamos a aprovechar los minutos que tenemos para empezar el mensaje de esta tarde. Voy a tomarme unos 5 minutos, tal vez menos, en recapitular el primer tema, el segundo, y luego los minutos que tengo para el tema del día de hoy, que son básicamente 2 puntos. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios y para eso hablamos de que el reino de Dios no tiene nada que ver con la democracia, que no tiene nada que ver con la república, ¿verdad? Porque hablamos que la república quiere decir propiedad del pueblo. Vivimos en un tiempo donde el pueblo pone presidentes, pone políticos y está el yo opino, yo pienso, este es mi voto. Entonces vivimos en un tiempo donde existe la república, todo es del pueblo. También vimos que vivimos bajo una democracia donde el pueblo no solo tiene propiedad, sino tiene el poder. Hay países que dan golpe de estado, quitan a los presidentes, ponen presidentes. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos una mentalidad de república y traemos una mentalidad de democracia, donde pensamos que el poder es nuestro, donde pensamos que todo es nuestro. Sin embargo, cuando Jesús aparece por primera vez, al salir de 40 días de ayuno y oración en el desierto, Jesús dice estas palabras. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, arrepiéntanse porque el reino, el gobierno de Dios se ha acercado. No dijo democracia, no dijo república, dijo reino. Y nos hemos enfocado en esa palabra, arrepiéntanse, porque como mencionamos en el primer tema, cuando hablamos de arrepentirnos, vienen a la mente telenovelas, no sé cuántos han visto telenovelas, andan de fama las novelas turcas, ¿verdad? Donde arrepentimiento es pegarse en el pecho, llorar, hacer un drama, gritar al cielo, golpear el suelo, etc. Bueno, la palabra arrepentimiento, como lo vimos en temas pasados, quiere decir cambiar de mente, cambiar de pensamientos. ¿Y por qué es importante cambiar de pensamientos para entender el reino? Porque nosotros, por lo menos en América Latina, hace más de 300 años tuvimos rey, es decir, el imperio español gobernó sobre Latinoamérica. Entonces, hemos venido viviendo en democracias y en repúblicas. Cuando llegamos al Evangelio, entonces, es muy... quiero ser cuidadoso acá. Si no entendemos que el reino de Dios es un gobierno, vamos a vivir entonces con una mentalidad de religión. Y es importante que entendamos que para entender el reino tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ese fue el primer tema. Hablamos de que cuando el reino llega a un lugar, cambia 3 cosas. Cambia la historia. Hablamos de que cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, nuestra historia cambia. Dice que todos nuestros pecados son echados a lo profundo de la mar y Dios nunca se acuerda de ellos. Dios sí tiene la capacidad de perdonar. Vimos también que cuando un reino llega a un lugar, también cambia el idioma y cambia la cultura. Hoy vamos a hablar del segundo tema. ¿Cómo el reino de Dios cambia la cultura? Tiene que cambiar nuestra cultura, ¿sí? Paso al tema 2. En el tema 2 hablamos de que al cambiar nuestros pensamientos, generamos nuevos conceptos y los conceptos generan palabras y las palabras acciones. Las enseñanzas están en las redes sociales, pero quise hacer un repaso breve de los 2 temas que hemos visto. El día de hoy, entonces, entro en materia y quiero aprovechar el tiempo que tengo para transmitir el mensaje que creo que es de suma importancia lo que vamos a hablar. Muy bien, quisiera que empezáramos hablando acerca de qué es cultura. Cultura que viene de la palabra cultivo. Los que trabajan o han visto trabajar en campos, cultivo es preparar la tierra, ¿sí? Sembrar la semilla y entonces comienza a crecer el cultivo. Sea que se siembre maíz, se siembre frijol, requiere de un proceso de preparar la tierra, sembrar la semilla y luego cuidar que
que la siembra llegue a ser una gran cosecha. Entonces cultura viene de cultivo, que es un conjunto de pensamientos que se desarrollan en las personas. Y aquí es donde quiero empezar con 2 puntos de la enseñanza de hoy. El punto número 1, vamos a hablar lo difícil que es cambiar la mente. Es muy difícil. Por eso cuando Jesús llega y te dice, si no cambias tu mente, no vas a entender el reino. Porque miren, aquí hay que hacer paréntesis. El reino de Dios no es irse al cielo, esa es salvación. El reino de Dios es vivir una vida en el gobierno de Dios en los días que tengamos en esta tierra. Quiero repetirlo, el reino de Dios no es entrar al cielo, esa es salvación por medio de la muerte de Jesús. El reino de Dios es que entiendas que no vives una religión, vives un gobierno de Dios en tu vida y en tu familia de igual manera. Entonces, el primer punto es, ¿qué tan difícil es cambiar la mente? Y el segundo punto es, cuando cambiemos la mente, entraremos a una mentalidad de reino. Bueno, número 1, quiero decirles esto. Los milagros no cambian la mente. Lo repito, los milagros no cambian la mente. ¿Creo en los milagros? Sí. Pero conozco muchas personas que recibiendo milagros, al poco tiempo vuelven otra vez y se alejan del camino de Dios. Porque los milagros no tienen la capacidad de cambiar la mente de las personas. Y el ejemplo que quiero dar brevemente es el del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que estuvo 430 años bajo el poder del imperio de los egipcios. Y durante esos 30 años desarrollaron una mentalidad de esclavos. Imagínese usted, por 430 años, lo único, si le preguntaban a alguien, ¿qué hizo tu papá? Fue esclavo. ¿Qué hacía? Ladrillos, servía a los egipcios. ¿Y qué hizo tu abuelo? Era esclavo, hacía ladrillos y servía a los egipcios. ¿Y qué hacía tu bisabuelo? Ladrillos, servía a los egipcios, era esclavo. ¿Y tu tatarabuelo? Pues lo mismo, hacía ladrillos, servía a los egipcios, era un esclavo. ¿Y tú qué haces? Soy un esclavo, hago ladrillos y sirvo a los egipcios. Imagínense ustedes una mentalidad de 400 años, cuando fueron libres, no sabían qué hacer. Y aquí es donde tenemos que detenernos. Yo te pregunto, ¿cuántas generaciones atrás de ti han vivido una vida de esclavitud de pecado? Esclavitud de desobediencia, esclavitud de vivir una vida en desorden de acuerdo a lo que Dios dicta y lo que Dios nos pide. Miren, si alguien recibió milagros fue el pueblo de Israel, y te voy a hacer una lista breve. ¿Cuántos de aquí pagan luz en Arizona? Sale caro el bill de luz, ¿no? Pues el pueblo de Israel no paga luz. El pueblo de Israel dice que tenía una nube que los alumbraba toda la noche. ¿Qué más milagro ese, no pagar luz y que la columna de fuego ilumine la noche? ¿Cuántos pagan aire acondicionado? Caro, ¿no? En Arizona. Pues el pueblo de Israel tenía una nube que los cubría y les brindaba una temperatura adecuada. ¿Cuántos de aquí pagan agua? El pueblo de Israel no pagaba agua. En el desierto, cuando fueron liberados del poder de los egipcios por 40 años, Dios les dio agua de la roca. Iban a la roca y salía agua. ¿Se ha dado cuenta cómo está de cara la comida hoy en día? Mi esposa va y me dice, subieron los huevos. Y me dice, subió de tanto a tanto. Yo no llevo los precios porque ella es la que hace las compras, pero me ha dicho que ha estado subiendo la comida. El pueblo de Israel durante 40 años no fue al supermercado. Dice que se levantaban todas las mañanas y había maná tirado. No pagaban luz, no pagaban agua, no hacían compras de comida, ¿sí? No pagaban absolutamente nada. ¿Quieren un milagro más? La ropa crecía con ellos. Dice que por 40 años los mismos tenis crecían con el pie y no se desgastaban. ¿Qué marca, no? ¿Qué marca de tenis habrán sido? La ropa, si subían de peso o bajaban de peso, se amoldaba el cuerpo. Si alguien recibió milagros fue el pueblo de Israel, en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos de aquí tienen seguro médico? Cuando uno va al doctor, ¿cuánto sale una consulta, verdad? El pueblo de Israel tenía seguro médico gratis. Dice que cuando se enfermaban,
o les picaba una serpiente venenosa o les pasaba algo, tenían que caminar y veían una serpiente de bronce y eran sanos. Seguro médico gratis, agua, luz, comida, vestimenta, milagro tras milagro. Pero quiero decirte esto, viendo todos esos milagros, el pueblo de Israel no fue capaz de cambiar su mentalidad. No pudo cambiarla. Para Dios sacarlos del poder de Egipto fue muy fácil. Mandó plagas y los liberó. Pero qué difícil es cambiar la mente de un esclavo. Dios destruyó fácilmente al poder militar más grande y económico con las plagas. Y cuando los liberó, les hizo muchos milagros, pero en 40 años no pudieron cambiar su mente. ¿Y saben por qué es muy difícil cambiar la mente? Porque esa es un área donde Dios no interviene, porque el reino de Dios es voluntario. Tú decides recibir el reino. Tú decides cambiar tu mente a la verdad de Dios. Quiero que leamos el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 17. Porque aquí vamos a ver algo que Dios habla y nos da a entender algo que es muy interesante. El recorrido del pueblo de Israel de Egipto a la tierra que Dios los iba a llevar es aproximadamente de 30 días caminando. Tomemos en cuenta que eran más de 1 millón de hombres, más mujeres, más niños, más animales. Entonces los estudiosos aproximan que les iba a tomar 1 mes caminar de Egipto a la tierra Canaán que Dios les había prometido. ¿Sí? Pero Dios sabía algo, que aunque habían visto el milagro, cómo Dios había tornado las aguas en sangre, cómo Dios hizo caer granizo del cielo, Dios hizo milagros para liberarlos del poder de Faraón. Pero Dios dice esto en Éxodo 13:17. Cuando por fin el Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Oiga lo que Dios está diciendo acá. Dios dijo: los israelitas llegarán a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Lo que iba a tardar 1 mes se convirtió en 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque el camino corto significaba que Israel fuera a pelear con los filisteos. Y por 430 años ellos tenían mentalidad de esclavos, no de guerreros. No sabían agarrar una espada, no sabían agarrar ningún tipo de arma, sabían hacer ladrillos, sabían saludar a los amos egipcios, pero no sabían lo que era entrar en batalla. Por muchas generaciones, esclavo tras esclavo tras esclavo. Dios sabía que si los llevaba por el camino corto, se iban a regresar a Egipto. Y aquí es donde tenemos que detenernos. Quiero decirte estos, muchos milagros y muchas oraciones ya están listas para ti y para mí, pero nuestra mentalidad no está lista para recibirlas. A veces decimos, quiero un negocio más grande. ¿En verdad estás listo para un negocio más grande? Tienes la gente, tienes la habilidad, tienes la experiencia, tienes la forma de trabajar con las personas. O a veces decimos, quisiera tener otro trabajo. ¿En verdad estás listo para otro trabajo? El problema a veces no es que Dios no responda, sino nuestra mentalidad al no estar lista para recibir la promesa que Dios tiene para nosotros. Si hay algo difícil, es cambiar nuestra mente. Yo te pregunto, ¿cómo está tu mente? Porque los milagros no van a garantizar un milagro de mente. Podemos traer acá ahorita un cojo y puede ser sano y nos vamos a emocionar, pero tu mente no va a cambiar hasta que tú decidas entrar y cambiar y rendir tus pensamientos y que entre el gobierno de Dios en tu vida. Amén. ¿Me están entendiendo?
Entonces, los milagros no garantizan un cambio de mente. El pueblo de Israel vio muchos milagros y por 40 años, cuando tenían oportunidad, le decían a Moisés: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos felices. Allá Faraón nos daba ajos y cebollas y teníamos todo. ¿Para qué nos hiciste libres? La mentalidad de esclavo no está lista para la libertad. Es importante que nuestra mente experimente el cambio por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y tiene libertad, le cae el 20 que la cárcel es más cómoda. Porque en la cárcel no tienes que hacer nada. ¿Para qué quiero libertad si no quiero hacer nada? Pero cuando estás dispuesto a cambiar tu mente, entonces las promesas de Dios llegarán a tu vida. Por eso Jesús dijo: arrepiéntete, cambia tu mente para que recibas el reino. ¿Y qué es el reino? El gobierno de Dios en tu vida y en mi vida. Muy bien. Entonces el primer punto que quise transmitirles en este mensaje es que cambiar la mente es algo difícil, porque requiere de nuestra voluntad. Dios no va a venir en la noche y va a cambiar tu mente y vas a despertarte con una mente transformada, porque cambiar la mente es rendir la voluntad, es rendir el yo, para que la palabra de Dios crezca en mí. La cultura del mundo es que tú tienes la razón, es que yo tengo la razón, es que lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Esa es la cultura del mundo. Pero la palabra de Dios me invita a negarme a mí para poner en obra la voluntad de Dios en mi vida. El mundo dicta una forma de ser y Dios quiere que viva de otra forma. El punto 2 que quiero hablarte es que tenemos que tener la mentalidad de reino. Y para eso quiero que veamos en Juan capítulo 1, y quiero que aquí pongamos mucha atención para lo que quiero transmitirles en esta tarde. Dice: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra, dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue hecho por él. Ese es un versículo que nos va a costar entenderlo, porque decimos en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, sigamos leyendo, porque luego les voy a mostrar 3 palabras acá. Y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Muy bien. Vamos a la imagen que quiero mostrarles acá, porque si entendemos 3 palabras de este versículo, vamos a entender lo que significa. La palabra, cuando dice en el principio era la palabra, no, esa no es donde dice verbo, luz, logos y oscuridad. Bueno, la palabra cuando dice en el principio era la palabra, unas versiones dicen verbo, esa palabra lo que quiere decir es pensamiento. Cuando dice la palabra se refiere a Jesús, que Jesús es la manifestación de la voluntad de Dios. Entonces dice en el principio era el pensamiento hablado de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros es por medio de Jesús. La segunda palabra que quiero que veamos es la palabra luz. Fíjense ustedes que la palabra luz en hebreo quiere decir conocimiento. No quiere decir andar así todo el día con las manos como que estuviera orando y no ver a izquierda ni a derecha. No, la palabra luz quiere decir conocimiento. Y la otra palabra, que es oscuridad, quiere decir ignorancia. Esto va a ayudarnos a entender lo que Juan 1:1 está diciendo. Ahora quiero que veamos, que lo leamos una vez más usando el significado de estas palabras. Vamos a Juan 1:1 otra vez. Dice, en el principio era el pensamiento el pensamiento hablado de Dios ya existía. Y este pensamiento hablado de Dios estaba con Dios y el pensamiento hablado era Dios.
hablando de Jesús. El que es el pensamiento hablado existía desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue hecho sin Él. Siguiente. El pensamiento hablado dio vida a todo lo creado y su vida trajo entendimiento a todos. Conocimiento. Dice, el entendimiento brilla en la ignorancia y la ignorancia jamás podrá apagarla. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señoras y señores? La Biblia dice que el diablo es príncipe de las tinieblas. En verdad, él es príncipe, no que ande con unos cachos y una cola y que ande en la oscuridad. Muchas personas le tienen miedo a la oscuridad. La oscuridad no es mala. Yo no puedo dormir si la luz no está apagada. Hay personas que duermen con la luz prendida toda la noche porque tienen miedo a la oscuridad. Pero cuando la Biblia habla de oscuridad, habla de ignorancia. Y cuando la Biblia habla de luz, habla de conocimiento. Lo que esto quiere decir, señoras y señores, es que el diablo únicamente puede tener poder sobre tu vida en las áreas donde eres ignorante. Repito, el diablo únicamente puede tener poder o influencia sobre tu vida en las áreas donde hay ignorancia. Pero si tienes el conocimiento de Dios, si tienes la luz, si tienes la verdad de Dios, entonces la verdad dice que disipará toda ignorancia. Por eso es que el crecimiento del cristiano no está en las canciones, no está en los convivios. En este momento, mientras yo hablo, estoy transfiriendo palabras de conocimiento y el conocimiento desvanece la ignorancia, la oscuridad. Porque dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso van a entender ustedes por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es decir, Él es el conocimiento que dice que destruye toda ignorancia que es la oscuridad. Ahora, nosotros tenemos que preocuparnos entonces de tener la mentalidad de Dios, la mentalidad que Cristo quiere que tengamos. Y esa mentalidad y ese cambio de mente se genera a través de eliminar la oscuridad, es decir, la ignorancia. ¿Y cómo se elimina la ignorancia? A través de la luz, que es el conocimiento de Dios. Aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué gobierna el mundo? El mundo está lleno de oscuridad, pero la oscuridad no es más que ignorancia. Y lo peor del caso es que el mundo es gobernado por cosas que parecieran insignificantes. Aquí tengo algunos ejemplos. ¿Qué gobierna el mundo? Algunos ejemplos que pensé, el mundo es gobernado por hierbas, las drogas. El mundo es gobernado por el alcohol. El mundo es gobernado por el tabaco. El mundo es gobernado por la avaricia. El mundo es gobernado por la vanidad. El mundo es gobernado por los deseos sexuales que no pueden restringirse. El mundo es gobernado por falta de control propio, dominio propio. Todo esto no es más que ignorancia. La oscuridad es ignorancia, pero la luz es la verdad de Dios. Por eso es que cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús respondió con palabra de conocimiento. Siempre Jesús respondió, cuando el diablo le dijo, si postrado me adorares, te haré todos los reinos del mundo. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Muchas de las batallas que tú y yo tenemos pueden ser ganadas únicamente si tenemos el conocimiento de Dios. Entonces la ignorancia, la oscuridad va a retroceder. Y aquí tengo una pregunta. ¿Qué gobierna tu vida? Y la solución para que esas áreas que gobiernan en nuestra vida desaparezcan, no es que yo vaya a orar por ti. Es que estás pecando por ignorancia.
Pero si tienes la verdad de Dios, esa luz hará que la oscuridad se desvanezca. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es una nación con un rey y una familia real. Venir al Evangelio, venir a Cristo es entender que tenemos un rey, que somos una nación y que somos reyes y sacerdotes de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Que el gobierno de Dios sobre nuestras vidas ahora pueda manifestarse en gobernar ahora nuestras decisiones. Quiero que leas conmigo Primera de Pedro 2:9. Dice así, Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio, dice, descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó ¿de dónde? De la ignorancia, las tinieblas. De la ignorancia a su luz. ¿Qué es luz? Conocimiento. El último versículo que quiero terminar, con el que quiero terminar, está en Apocalipsis 1:6. Empezamos diciendo que venimos de una mentalidad de esclavitud del pecado, porque éramos ignorantes de Dios. Y por muchos años hacíamos lo que el diablo quería que hiciéramos, porque éramos ignorantes. Pero cuando la luz llegó a nuestras vidas, el conocimiento llegó, entendimos que no somos esclavos. Tú eres un rey. Y la Biblia lo dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Oiga esta palabra, imperio. Imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez no te estás dando cuenta, pero algo maravilloso está sucediendo mientras escuchas lo que estoy hablando. Porque estas palabras no son mías, es la palabra de Dios. Y mientras escuchas estas palabras, luz llega a tu vida. Y la luz es conocimiento. Y el conocimiento desvanece la tiniebla. Ponte de pie en esta tarde. Dios nos ha llamado a vivir una vida como reyes. Y reyes no en el sentido que andemos en carruajes de oro. Reyes en que sepamos usar la libertad. Y la libertad para nosotros es vivir bajo la voluntad de nuestro Rey, de nuestro Señor. Cualquiera que sea el área de tu vida que estés batallando, quiero decirte que la solución está en que la luz, el conocimiento de Dios elimine esa ignorancia, esa oscuridad. Y que puedas ser rey para decir, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de mis deseos, no soy esclavo de la cultura del mundo. Hoy soy un rey porque soy hijo de un rey que me dio libertad. Esta palabra que estás escuchando traerá un fundamento de cambio a tu vida. Hay gente que piensa que la liberación ocurre únicamente a través de expresiones físicas. No, en este momento hay liberación en nosotros. Está cambiando algo internamente. La luz está eliminando tinieblas. Y la mentalidad de esclavitud está desapareciendo. Y la mentalidad de sacerdotes y de reyes está siendo implementada en nosotros. En un proceso de salvación, de redención de nuestro Rey. No estás en una religión. Estás en un reino donde tenemos un rey, donde somos un país, una nación santa, donde somos una familia real y donde vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Rey. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta tarde la luz de tu palabra
El conocimiento de tu palabra elimina toda oscuridad, toda ignorancia. No somos esclavos, no somos pecadores. Hemos sido santificados, hemos sido limpiados, hemos sido lavados. Y cualquier área de nuestra vida que esté batallando, Señor, cualquier persona acá, hoy la luz ilumina. Y al iluminar, la oscuridad desaparece. Señor, hoy queremos vivir la vida del reino como reyes en experimentar la libertad. El milagro más grande es que moriste por nosotros y nos redimiste y nos salvaste. Hoy nuestra mente la rendimos a ti para que tu reino sea instalado. Por eso Jesús, cuando el Señor a sus discípulos decía: venga tu reino, hoy decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Sea tu voluntad en mi matrimonio, sea tu voluntad en mis hijos, sea tu voluntad en mi empresa, sea tu voluntad en mis estudios, sea tu voluntad en mi economía, sea tu voluntad en mi cuerpo, sea tu voluntad en mis decisiones, ya no mi voluntad, porque mi voluntad me ha metido en problemas por ignorancia, pero tu voluntad es la luz, tu voluntad es el conocimiento, y hoy toda tiniebla se desvanece ante tu palabra, Jesús, la palabra de Dios en nuestra vida. Rendimos nuestra mente y nuestros pensamientos. Venga a nosotros tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús esta tarde.